Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con el tema de estimación por máxima verosimilitud. La idea es cómo encontrar estimadores, inicialmente estimadores puntuales, ¿no? Entonces estábamos hablando del método de máxima verosimilitud para encontrar estimadores. Y bueno, en las dos clases anteriores básicamente nos hemos dedicado a estudiar primero la parte conceptual. Entonces decíamos que el estimador o la estimación de máxima verosimilitud es aquel valor del parámetro que hace que la probabilidad de la muestra observada sea lo más grande posible. Es decir, nosotros observamos la muestra, unos datos, y yo busco aquel valor que haga que la probabilidad de eso que observé en la muestra sea lo más grande posible. A eso se le conoce como estimador o estimación de máxima verosimilitud. El estimador, bueno, es la misma función que nos da, es la misma fórmula que nos da la estimación, pero vista desde el punto de vista de como función de variables aleatorias. O sea que el estimador es una variable aleatoria, mientras que la estimación ya es un número que surge a partir de la muestra observada. Entonces, estábamos mirando los pasos para encontrar el estimador de máxima verosimilitud. Entonces, lo primero es que tenemos que armar la función de verosimilitud. La función de verosimilitud es el producto desde igual 1 hasta n de la función de densidad o de probabilidad de la población de donde se extrae la muestra. Esa es una de las cosas que tiene el método de máxima verosimilitud, que se debe asumir un modelo de probabilidad o una función de densidad, dependiendo si la variable es discreta o continua. Si la variable es discreta, hablamos de función de probabilidad. Si la variable es continua, hablamos de función de densidad. Entonces, necesitamos asumir una función, un modelo de probabilidad para la población de donde se está extrayendo la muestra, que obviamente ese modelo va a depender del parámetro que queremos estimar. Entonces, la función de verosimilitud no es más que el producto de la función de probabilidad en cada valor muestral. O sea, evaluamos la función de probabilidad o de densidad en X1 evaluamos la función de densidad en X2 evaluamos la función de densidad en X3 y así sucesivamente hasta Xn. Hacemos ese producto y ese producto nos da lo que se conoce como función de verosimilitud. Bien, una vez se obtiene la verosimilitud, el siguiente paso, en la mayoría de los casos, ahora vamos a ver un caso aquí donde estos pasos, así como están ahí estrictamente, no se cumplen, no funcionan, pero en la mayoría de los casos de los modelos que nosotros estamos estudiando, que son el modelo normal, el modelo binomial, el modelo de Poisson, la distribución exponencial, esas distribuciones, con esas distribuciones para la población de donde se extrae la muestra, estos pasos funcionan. Vamos a ver un ejemplo de las distribuciones que nosotros hemos estudiado, donde estos pasos no se cumplen así, no funcionan así como está establecido. Listo.
Después que tenemos la verosimilitud, calculamos la log verosimilitud, que es el logaritmo natural de la verosimilitud. Y después calculamos la derivada de la log verosimilitud. Eso lo hacemos para aplicar cálculo diferencial, porque estamos buscando un máximo. Entonces, si hay un máximo que sería, que nos daría el estimador de máxima verosimilitud, ese máximo debe existir en aquel punto donde la derivada de la log verosimilitud se haga igual a cero. O sea, si existe el máximo, debe cumplirse que la derivada en ese máximo, evaluada en ese máximo, debe ser cero. La derivada de la log verosimilitud evaluada en el máximo debe ser cero. Y por último, después que bueno, derivamos, igualamos a cero y solucionamos, tenemos que verificar que efectivamente tengamos un máximo. Porque recuerde, la derivada es cero donde está el máximo, pero también puede ser cero donde hay un mínimo, o puede ser cero donde hay un punto de inflexión. Entonces, después que verifiquemos que, bueno, que derivemos, igualemos a cero y solucionemos, es necesario verificar que efectivamente estamos frente a un máximo de la verosimilitud y no frente a un mínimo o frente a un punto de inflexión. Bien, eso se hace mediante la segunda derivada. Entonces, ¿cómo se aplica eso? Bueno, se calcula la segunda derivada, es decir, se vuelve a derivar, tenemos la derivada de la log verosimilitud y derivamos nuevamente la derivada, eso es la segunda derivada. Y lo que dice la teoría en cálculo diferencial es, si la segunda derivada en ese punto te da negativa, entonces hay un máximo. Si la segunda derivada te da positiva, hay un mínimo. Si la segunda derivada te da cero, el criterio no aplica. No podemos decidir si hay máximo o hay mínimo. Es decir, tendríamos que buscar otro método para verificar si efectivamente hay un máximo o un mínimo. Es decir, cuando la segunda derivada da cero, no sabemos. Bien, entonces hacíamos este ejemplo que es un ejercicio que está propuesto en el libro como ejercicio. Yo me lo traje para acá como ejemplo y lo hacíamos la clase pasada. Y listo, y llegábamos a este estimador. Bien, lo que voy a hacer ahora es que voy a hacer 3 ejemplos más. 3 ejemplos más. Y voy a hacer unos que están aquí, están resueltos en el libro. Simplemente vamos a estudiar. Mire, está en la página, esta es la página 293 del texto de Montgomery. Estamos siguiendo como texto guía. Entonces aquí hay un ejemplo, vamos a hacer este. Vamos a estudiar, no vamos a hacerlo porque ya está hecho aquí en el libro, ojo. No lo voy a hacer, lo vamos a estudiar. Mire lo que dice el ejercicio. Dice, sea X una variable de Bernoulli. Es decir, la población, en este caso la población de donde se va a extraer la muestra, es una población de Bernoulli. El ejemplo que les coloqué de cuando empezamos a ilustrar el caso del método de máxima verosimilitud, empezamos con este ejemplo, pero no lo hicimos formalmente, usando derivadas y esas cosas, sino que lo hicimos más como numéricamente y conceptualmente, ¿no? Es el mismo ejemplo, es decir, es el mismo ejemplo con que empecé a explicar el método de máxima verosimilitud. Entonces dice que la población de donde vamos a extraer la muestra tiene una distribución de Bernoulli. Recuerde que las distribuciones de Bernoulli, las variables aleatorias de Bernoulli, solo toman 2 valores, 0 o 1. 0 cuando hay fracaso, 1 cuando hay éxito. Y recuerde que son experimentos
Las variables de Bernoulli se generan con experimentos que tienen solo dos posibles resultados, uno que se llama éxito, otro que se llama fracaso, y definimos la variable aleatoria de Bernoulli como una función que a cero se le que a fracaso se le asigna 0 y que a éxito se le asigna 1. Esa variable aleatoria se conoce como variable aleatoria de Bernoulli. Voy a agregar una paginita aquí. Entonces, lo que dice es, tomamos una muestra aleatoria de tamaño n, aquí le llaman P, al parámetro. Nuestro problema es que no conocemos el valor de P, que es la probabilidad de éxito en la Bernoulli. Y entonces nos pide que, mire, P es el parámetro por estimar, P es el parámetro por estimar, que es la probabilidad de éxito para esa variable de Bernoulli. Y tomamos una muestra de tamaño n. Entonces vamos a ver cuál es el estimador de máxima verosimilitud para ese parámetro P, que es la probabilidad de éxito. Bien, entonces acá, mire, entonces recordemos que la función de probabilidad, en este caso, la función de probabilidad, vamos a usar aquí, la función de probabilidad de la variable de la población, f sub x, P es el parámetro desconocido, se define así, P a la X por 1 menos P a la 1 menos X para X igual a 0 y 1. Y es 0 en cualquier otro punto. Esa es la función de probabilidad de una Bernoulli. Nótese que, ¿qué pasa cuando X es 0? ¿Qué pasa cuando X es 0? Me quedaría, vea, cuando X es 0 me quedaría P a la 0 por 1 menos P a la 1 menos 0. El P a la 0, recuerde que es 1, y 1 menos 0 da 1, o sea que queda por 1 menos P elevado a la 1, que da 1 menos P. Es decir, que cuando X es 0, la probabilidad es 1 menos P, que es la probabilidad de fracaso. Recuerde, la probabilidad de éxito es P y la de fracaso es 1 menos P. Y note que cuando X es igual a 1, tendríamos P a la 1 por 1 menos P a la 1 menos 1. Esto nos da P a la 1 por 1 menos P a la 0 igual a P a la 1, que es igual a P, que es la probabilidad de éxito. O sea que efectivamente esa es la función de probabilidad para una variable aleatoria de Bernoulli con probabilidad de éxito P. Bien, listo. X solo toma, X, mejor dicho, es esto en ser, para X entre 0 y 1, perdón, para X 0 o 1, y es 0 en cualquier otro punto que no sea 0 o 1 para X. Recuerde que nuestro interés no es el X, nuestro interés es P, que es el valor desconocido, en este caso es el parámetro que queremos estimar. Bien. Listo. Entonces, miren, muchachos, nos piden que, dada una muestra de tamaño n, es decir, que yo ya fui a esa población que tiene esa distribución y tomé la muestra x1, x2, punto suspensivo, xn, una muestra aleatoria de esta población. Muchachos, no pierda de vista una cosa, como estos X1, X2, X3 hasta XN son
son valores de variable de una población de Bernoulli, ellos son ceros o uno. Son ceros o uno, éxito o fracaso. Por ejemplo, suponga que lo que estamos es mirando, a propósito que ahora hay pandemia y eso, mirando si se le hace la prueba al paciente y mira si está sano o está enfermo. Está sano o está enfermo. Dos posibles resultados. Si está enfermo, uno. Si está sano, cero. Es decir, fracaso si está sano y éxito si está infectado. Claro, porque al médico le necesita es contar el número de infectados. Entonces, éxito sería encontrar un infectado. Ese podría ser un ejemplo. Entonces, lo que tenemos aquí es que hemos examinado a N pacientes, para tratar de estimar la proporción de personas que están infectadas en la población. Un ejemplo típico de esto. Bien. Entonces, mire, primer paso. Vamos a construir la función de verosimilitud. L de P. En algunos textos la escriben como L de P, X1, X2, pero recuerde que los X no son nuestro problema ahora, ¿no? Listo. ¿Cómo es que se calcula esa L? Mire, coges la función de probabilidad, que en este caso es P, y la evalúas en X1, es decir, P elevado a la X1 por 1 menos P elevado a la 1 menos X1. Ahí está la función de probabilidad evaluada en el primer valor muestral. Por P a la X2 por 1 menos P a la 1 menos X2. Función de probabilidad evaluado en el siguiente valor muestral, en el X2. Por punto suspensivo en X3, en X4, en X5, hasta que llegas a la XN, que sería P a la XN por 1 menos P a la 1 menos XN. Bien, esa, muchachos, es la función de verosimilitud. Función de verosimilitud. Bueno, esa función se puede simplificar un poco. Vamos a ver, mire, tenemos acá productos de potencia. Mire, vamos a reunir a estos por propiedad asociativa de la multiplicación. Podemos reunir a estos según los traemos acá y estos de 1 menos P los reunimos acá. De tal manera que ahí tendríamos P a la X1 por P a la X2 por P a la X3, punto suspensivo, por P a la XN. Eso es un producto de potencias que tienen la misma base. La regla dice, propiedad de las potencias, de la potenciación. Se deja la misma base y se suman los exponentes. O sea que acá, esto lo podemos escribir así, aplicando esa propiedad. Esto lo podemos expresar así. P, que es la base, elevada a la suma de los exponentes. X1 más X2 más punto suspensivo más XN. Por lo mismo con el 1 menos P. La misma base, mire, 1 menos P a la 1 menos X1 por 1 menos P a la 1 menos X2 y así sucesivamente por 1 menos P elevado a la 1 menos XN. Entonces, eso se puede escribir así como 1 menos P elevado a la suma de los exponentes. Entonces aquí tendríamos 1 menos X1 más 1 menos X2 más punto suspensivo más 1 menos XN. Muchacho, tú puedes aplicar ahí propiedad asociativa de la suma y te da 1 más 1 más 1 más 1 más 1 n veces. Eso da n. 1 sumado n veces da n. Bien. Y esta suma de acá la vamos a escribir en forma compacta
como la sumatoria de los XY. En términos de sumatoria. O sea que esto es igual a P a la sumatoria de los XY. Recuerde que esas son XY minúsculas, no se lo olvide. P a la sumatoria de los XY por 1 menos P. Recuerde, N elevado a la N menos, mire que se está presidido el signo menos X1, menos X2, menos X3, menos X4. El menos lo factorizo y me queda la suma de los XY. Entonces esto nos queda menos la suma de los XY. Recuerde que esta suma va desde 1 hasta N, ¿no? Voy a colocarla aquí, pero voy a colocarla aquí, mire. Y para ir variando desde 1 hasta N. Para ir variando desde 1 hasta N. Muy bien. ¿Listo? Muchachos, ahí tenemos la famosa función de verosimilitud. Función de verosimilitud. ¿Sí? Función de verosimilitud. Bien. Segundo paso. Segundo paso. 2. Tome el logaritmo de la función de verosimilitud. Tome el logaritmo de la función de verosimilitud. Eso lo simbolizamos con una L minúscula. L de P igual al logaritmo natural de la L mayúscula de P. ¿Sí? Igual. Bueno, aquí, muchachos, tenemos que recordar las propiedades del logaritmo. Recuerde que el logaritmo natural de A por B es igual al logaritmo natural de A más logaritmo natural de B. Y recuerde otra cosa, el logaritmo natural de A a la X es igual a X por el logaritmo natural de A. Son propiedades del logaritmo, ¿no? Eso es lo que voy a hacer acá, mire. Esto es, mire que es un producto de dos cosas. De P a la sumatoria de la XY por 1 menos P a la N menos sumatoria de XY. O sea, hay un producto de dos cosas. Al tomar logaritmo, esas dos cosas se separan como los logaritmos de suma de los logaritmos. Y note que aquí hay unos exponentes que enseguida voy a bajar aplicando la segunda propiedad enseguida. Es decir, voy a simultáneamente, voy a aplicar las dos propiedades. ¿Ya? Entonces, bien, tomo logaritmo natural. Voy a tomar logaritmo natural enseguida. Mire, esto nos queda así. Baja la sumatoria de los XY. Con negro. Baja la sumatoria de los XY. Y eso multiplica el logaritmo natural de P. Más. Ay, ¿de dónde salió ese más? De la propiedad del logaritmo. De acá. De esto, mire, estoy aplicando esta propiedad. Más el logaritmo de esto. Pero enseguida voy a bajar el exponente. Más. Vamos a mover esto aquí. Por acá. Bien. Más. Bajo el exponente enseguida. N menos sumatoria de los XY que multiplica el logaritmo natural de 1 menos P. Ahí está. Ese es, muchachos, eso se le llama, a eso se le llama log verosimilitud. La log verosimilitud. El logaritmo de la verosimilitud. Muchachos, ahora
Ahora, tercer paso. El tercer paso consiste en encontrar la derivada de esa función de verosimilitud con respecto a P. La derivada con respecto a P. Bueno. Profe, sí. La derivada de logaritmo menor de P sería 1 sobre P, ¿cierto? Correcto, eso es. Sí, mire, aquí vamos a aplicar esta propiedad, aquí hay que saberse algunas derivadas, ¿no? Como el joven acaba de decir, efectivamente, mire, la que vamos a aplicar aquí es esta. Aquí. La derivada con respecto a X del logaritmo natural de X es igual a 1 sobre X. No se le olvide más nunca eso. ¿Sí? Esa la vamos a aplicar aquí directamente. ¿Bien? Y acá, mire que voy a derivar acá. Mire aquí que ahí está el logaritmo natural de 1 menos P, que es una función de P, pero no, mire que es una función compuesta. Ojo que aquí, para que no se me pierda ahora, esta función que está acá es efectivamente una función de P, pero es una función compuesta. Ojo, función compuesta. Es decir, ahí yo no tengo el logaritmo de X. Tengo el logaritmo de 1 menos X. O sea, tengo en realidad dos funciones. Tengo logaritmo natural de X y tengo, eso es una función, f de X igual al logaritmo natural de X, y tengo una función g de X igual a 1 menos X. Y lo que está allá en realidad es algo como f de g de X, que sería el logaritmo natural de 1 menos X. Es una función compuesta. Entonces, muchachos, para derivar la función compuesta, cuando tú tienes f de g de X, lo voy a hacer aquí, mire, la derivada con respecto a, voy a aplicar a la otra notación, la derivada con respecto a X de f de g de X, eso es igual a f' de g de X por la derivada interna, es decir, por la derivada de g con respecto a X. Eso. O sea, eso es lo que voy a aplicar para que no se me embolate y entonces, ay, ¿de dónde salió ese? Se llama regla de la cadena, correcta. Michael Andrés Niño Páez, muy bien. Nilson Antonio Monterrosa Vega, muy bien. Regla de la cadena. Esos que están hablando ahí son veteranos, han repetido el cálculo 1 como 5 veces. Por eso se la saben. No, mentira, mentira, mentira. No, 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 no. ¿Quién dijo? Ay, hombre. Bueno, se llama regla de la cadena. Si no me entendió, lo remito ahí a Nilson, a Michael. Ellos cobran barato. Son veteranos. Son veteranos y no cobran tan caro en el caso de una explicación de unas cositas de cálculo diferencial. Regla de la cadena. Bien, muchachos, mire. Entonces eso es lo que vamos a aplicar acá. Eso es. Entonces, mire, cosa importante. Voy a aplicar aquí una propiedad de la derivada. Mire que aquí hay una constante por la función que voy a derivar. Una constante por la función que voy a derivar. Bueno, ¿y cómo así que una constante? Si eso depende de los X. Sí, recuerde que los X son ya valores fijos. Ya yo observé la muestra, tengo los datos. Recuerde, esos X son puros ceros y unos. Puros ceros y unos. Y lo mismo, el N también es el tamaño de la muestra. Esto es conocido y esto es conocido. Lo que no es conocido es P. Bien,
Entonces esto es una constante por una función, esta es la constante por la derivada de la función. Entonces voy a derivar, muchachos. Va para esa, mire. Vamos a derivar. Voy a borrar esto aquí, ¿no? Para que no me ocupe espacio ahí. Entonces, la derivada con respecto a P del logaritmo natural de la verosimilitud, es decir, de L de P, de la L minúscula. Mire, constante por la derivada de la función. Sumatoria de los xy por 1 sobre P. Pero eso lo vamos a escribir así, más, de una forma más compacta enseguida. O sea, eso queda sumatoria de xy sobre P. Más constante n menos sumatoria de los xy. Muchachos, por la derivada del logaritmo natural de 1 sobre P, pero recuerde que es una función compuesta. Eso queda 1 menos P. Ahí estoy aplicando la derivada del logaritmo como si ese 1 menos P fuera una sola cosa, como si ese 1 menos P fuera X. 1 menos P, 1 sobre 1 menos P, ¿listo? Ahora por la derivada interna, es decir, por la derivada de esto con respecto a P. Cuando tú derivas esto por respecto a P, esa derivada te da menos 1. O sea que aquí esto lo multiplicamos por menos 1. Bien. Listo. Ese menos 1 vamos a quitarlo acá. Y vamos a multiplicarlo enseguida por este más de aquí. Y ahí está un signo menos que lo coloqué con rojo para que recuerde. Ese menos, ¿de dónde sale? Del más de acá por el menos del menos 1 de la derivada interna. Bien, muchachos, eso que está ahí se conoce como la derivada de la log verosimilitud, pero eso lo podemos simplificar un poco. Mire, vamos a escribirlo de otra manera. Vamos a realizar esa operación que es una resta de fraccionarios. Mire cómo se hace esa resta de fraccionarios. P por 1 menos P en el denominador, el producto de estos dos en el denominador. Bien. Y ahora hacemos esto. Este denominador, el producto de estos dos, este denominador entre P y lo que eso me dé lo multiplico por sumatoria de xy. Cuando tú hagas esto entre P, esta P se va con esta y te queda 1 menos P. ¿Listo? Entonces aquí nos queda 1 menos P que multiplica la sumatoria de los xy. Menos. Ahora hago esta división. Este denominador lo divido entre 1 menos P. Al hacer la división te queda P, que multiplica a n menos sumatoria de los xy. Bien. Vamos a correr esto para acá para que no se vea maluco. Eso, ahí. Chévere. Queda la sumatoria de los xy por 1 menos P menos la sumatoria de los otros xy sobre 1 menos P. O sea, estás que como... ¿Estás factorizando? No, ya cancelé ya P con P. Ajá. Bueno, vamos a ver. Mire, lo que voy a hacer es ahora voy a distribuir aquí. Este multiplica aquí y esto multiplica aquí. Este multiplica aquí y este multiplica aquí. Es decir, me queda sumatoria de los xy. Sumatoria de los xy por 1 que da sumatoria de los xy. P por sumatoria de los xy. P por n y P por sumatoria de los xy. Ojo con los signos, ¿no? Ojo con los signos. Porque ahí, ese menos ahí, hay que tener cuidado con él. Vamos a ver, entonces, mire. Sumatoria de los xy por 1 queda sumatoria de los xy. Menos P por sumatoria de los xy. Sumatoria de los xy por P. Mire, menos P por N. Menos P por N. ¿Sí? Menos por menos da más. Más P por sumatoria de los xy. Note aquí una cosa. Creo que esto era lo que decía el caballero. Mire,
que este P con sumatoria, P por sumatoria de los XY, P por sumatoria de los XY, mire que está uno negativo y el otro positivo. Se cancela. Ah, bueno, sobre P por 1 menos P, ¿no? No podemos olvidarlo. Bien, mire, este lo vamos a cancelar con este porque sea 0, porque es la misma cosa con signos contrarios, ¿no? Eso se anula. 0, eso da 0. Bien, entonces acá igual. Entonces, ¿qué me queda arriba? Me queda en el numerador. En el numerador me queda sumatoria de los XY menos P por N o NP. Me gusta más NP. Por N por P. Sobre P por 1 menos P. Bueno, listo, muchachos. Dice, el algoritmo dice, bueno, ahora toma esa derivada y iguala a 0. Igualamos a 0. Entonces, mire lo que voy a hacer. Si la derivada con respecto a P es igual a 0, entonces, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué pasa? Si pasa esto, que la sumatoria de los XY menos NP sobre P por 1 menos P es igual a 0. Muchachos, aquí viene algo importante, que si se te olvida te la castigo. Te la cobro duro. Es lo siguiente. Cuando tú igualas a 0 esto, ya este P no es el mismo P de antes. Este P, con esta ecuación igualada a 0, es la solución de la ecuación esa, y que no es el mismo P poblacional, parámetro desconocido que estoy tratando de estimar. Este P de la ecuación igualada a 0 lo distinguimos del otro P colocándole un gorrito, una marquita, para distinguirlo del P original, que es el parámetro de la población que se desconoce. Recuerde que ese tú no lo conoces y es lo que estás tratando de estimar. Y este P que tenemos acá con esta ecuación igualada a 0 ya va a ser la solución de esta ecuación, que vendría siendo lo que le vamos a llamar la estimación. ¿Sí? Si no me le pones ese gorrito, te lo califico malo, porque no me estarías diferenciando. Conceptualmente son distintos. O sea, es lo que quiero que entiendas. Conceptualmente, teóricamente, conceptualmente son distintos, porque el P que está acá antes de igualar a 0 es el P de la población que solo Dios conoce, recuerda, y nosotros como mortales estamos tratando de conocer. Esa es una cosa. Y otra cosa es el valor con que vamos a estimar a ese P desconocido, que ese es el P gorro, y que es el que se obtiene cuando tú igualas a 0 la ecuación, la derivada. Es decir, la solución de la ecuación es la estimación de P. No es P, es la estimación de P. Eso es lo que queremos hacer énfasis. No me confundas a P con la estimación de P. P es el valor desconocido que queremos estimar. La estimación de P es una función que depende de la muestra, que nos va a dar un número que lo vamos a tomar como si fuera ese valor de P, como la estimación de P. Bien, entonces mire, aquí una cosita. Si tú tienes un cociente y está igualado a 0, si eso te da 0, lo que tiene que ser 0 es lo de arriba. Porque recuerde que lo de abajo no puede ser 0. Si todo este cociente te da 0, si todo este cociente te da 0,
entonces necesariamente el numerador tiene que ser 0. Y no puede ser 0 el denominador, no. Porque recuerde que en un cociente el denominador no puede ser 0. La división por 0 no está definida. ¿Listo? Entonces no puede ser 0 el denominador porque eso no estaría definida la división esa. Para que esto te dé 0, lo que tiene que ser 0 es lo de arriba. Bueno, voy a pasar aquí. Profe, sí. Disculpe, no lo escuché bien. ¿Con qué nos debemos confundir a P, profe? Ojo, muchachos. Usted dijo ahorita que no debíamos confundir, pero no escuché bien porque se me... Bien. Listo. Le repito, no se preocupe. Mire, recuerde una cosa. Recuerde que aquí tenemos... no se le olvide nunca el contexto de esto, ¿no? ¿En qué estamos? Estamos en que tenemos una población, ¿verdad? En este caso, esta población, estamos asumiendo que es una población de Bernoulli. Por lo tanto, la estamos representando con una variable aleatoria de Bernoulli que tiene un parámetro P. ¿Estamos de acuerdo? Ese parámetro P es la proporción de éxitos en la población, es la probabilidad de éxitos en la población. Este P es un número real entre 0 y 1 desconocido que estamos tratando de estimar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? Ese es el P que está apareciendo hasta aquí, hasta estas ecuaciones. Hasta aquí, ese es ese P. ¿Sí? Ese P poblacional. Todo este P es ese P poblacional. Un número real entre 0 y 1, desconocido. Solo Dios lo conoce. Nosotros tenemos que estimarlo. ¿Bien? Cuando tú igualas a 0 la derivada, entonces tenemos que ser conscientes de que ese P que aparece ya en la ecuación igualada a 0 no es el mismo P de acá, sino que este P en la ecuación igualada a 0 es la solución de esa ecuación. Es la solución de la ecuación. No es lo mismo, ojo, no es lo mismo la solución de la ecuación al parámetro P. No es lo mismo. Por eso hay que diferenciarlo. No hay que confundirlo. Ojo, esta solución de la ecuación vas a ver que va a depender de los X, que es la muestra que tú has tomado. O sea, esto va a depender de la muestra. Mientras que este parámetro de acá no depende de la muestra ni de nada. Eso es un valor ahí real desconocido, ¿no? Sí, que no depende de la muestra, no depende de nada. Lo que depende de la muestra es este valor de acá, la solución de la ecuación que vendría siendo nuestra estimación, la estimación. ¿Sí? La estimación. Entonces, no me confunda. Gracias, bro. No me confunda el parámetro P con la estimación de él. ¿Sí? No me confunda el parámetro P con la estimación. Por ejemplo, hay estudiantes que hacen esto. Y entonces me hacen así, P igual a P gorro. No. No. Esas dos cosas no son iguales. ¿Sí? La estimación de P es P gorro. Es la forma de decirlo, ¿no? Uno puede decir P gorro, ese P con el gorrito, es la estimación de P. Eso sí está correcto. No son la misma cosa. Uno es el parámetro y otro es la estimación de ese parámetro. ¿Sí? Recuerde que al fin y al cabo nosotros nunca estaremos seguros cuánto es el valor de ese P. Nunca estaremos seguros de cuánto es el valor de ese P. El P poblacional. Nunca. Tendríamos que tomar toda la población y examinarla. Toda, y hacer un censo y bien hecho y todo lo que hay en el fondo de eso, ¿no? Para conocer exactamente a P.
Lo que estamos tratando es de estimarlo de esta forma. ¿Listo? Bien. Entonces, muchachos, miren, ¿qué sigue aquí? Solucionar la ecuación. Vamos a solucionar la ecuación. Entonces, lo que le venía diciendo es, ojo, si este cociente me da 0, entonces lo de arriba tiene que ser 0. O sea, esto implica que, vamos a pasar para acá. Esto, entonces voy a pasar una raya aquí. Una raya aquí. Entonces, ¿qué pasa? Mire. Entonces pasa esto, vea. Que sumatoria de los XY menos N por P gorro me da 0. De ahí despejo, muchachos. Mi interés es P gorro, que es la estimación de P. Entonces paso me queda así, sumatoria de los XY igual a N por P gorro. El N lo paso a dividir y me queda que la sumatoria de los XY sobre N, y eso nos da P gorro. En conclusión, P gorro es sumatoria de los XY sobre N. Recuerde que esta suma va desde 1 hasta N. Sumatoria de los XY sobre N. Ese es P gorro igual sumatoria de los XY para ir variando desde 1 hasta N sobre N. Muchachos, recuerde una cosa importante esto. Recuerde que esos XY, como son muestras de una Bernoulli, ellos son ceros o unos. De tal manera que, bueno, esto también lo puede ver uno como un promedio, ¿no? Ese es el X barra, ¿no? La media, una media. Pero esa media tiene una connotación especial por tratarse de una muestra aleatoria de una Bernoulli. Mire que arriba tengo la sumatoria de los XY, esos XY o son ceros o unos. Recuerde, 0 si es fracaso, 1 si es éxito. Cuando tú sumes esa serie de ceros y unos, al final lo que te va a dar es el número de éxito, porque recuerde, por cada éxito hay un 1, por cada fracaso hay un 0. Cuando tú sumes eso, por ejemplo, si vamos a hacerle aquí el ejemplito, mire, el ejemplito, supongamos que tomo una muestra de tamaño 7, entonces tengo, el primero fue un fracaso, el otro fue un éxito, el otro fue un éxito, fracaso, un éxito, fracaso, van 6, y por último un éxito. Esa podría ser una muestra de una población de Bernoulli. Cuando tú hagas la suma de estas cosas, ¿eso cuánto te da? Te da 4, ¿no? 4. ¿Y qué es 4? El número de éxito que obtuviste. Es decir, que esto acá podemos escribirlo así como número de éxitos en los N ensayos o en la muestra, que es de tamaño N, sobre número de ensayos. Es decir, sobre tamaño de la muestra. Número de éxitos en la muestra sobre número de ensayos, que es lo mismo que tamaño de la muestra. Vamos a escribirlo sobre tamaño de la muestra. ¿Listo? Muchachos, eso es lo que se conoce. Otra forma de llamarlo es proporción de éxitos en la muestra. Proporción de éxitos en la muestra. Regresemos un momentico a aquel ejemplo. Un momentico, yo cierro unas cosas aquí que...
Mm, tengo mucha cosa aquí. Mire, en este ejemplo que hice numéricamente, que es un caso, un caso particular de aquel que estamos haciendo en forma general, mire lo que dice, suponga que se tiene una población de Bernoulli, aquí, se tiene una población de Bernoulli, probabilidad de éxito pi, que es desconocido y debemos estimar. Aquí le llamo pi, allá está con P en el libro. Dice, para estimar pi, tomamos una muestra de tamaño 30 y suponga que tuvimos 7 éxitos. Bueno, ¿cuál es la estimación de pi? Número de éxitos sobre tamaño de la muestra. Entonces, regresamos acá. Entonces, para ese caso, si tú tienes X igual a 7 éxitos y el N es 30, entonces el P gorro o la estimación de P vendría siendo 7 sobre 30. Sí, 7 sobre 30, que si usted saca la cuenta, eso da 0.23, que fue lo que nos dio allá numéricamente. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Vamos a hacer otro ejemplo. Este es un ejemplo clásico. Los que están escribiendo, escríbanse este ejemplo ahí que lo vamos a solucionar. Vamos a explicarlo, pues está solucionado acá en el libro. Escríbalo que ya regreso. Deme un segundito aquí y atiende una llamada aquí y ya regreso.
Listo, mire, entonces este ejercicio dice que tenemos una población normal. Tenemos una población normal y me dice, la media de esa población es desconocida, mu, que es el promedio, es desconocido, y dice que la varianza sigma cuadrado, es conocida. Por lo tanto, no necesitamos estimarla, ¿no? Porque es conocida. Entonces, el ejercicio consiste en encontrar el estimador o la estimación de máxima verosimilitud, en este caso para mu. Para mu. Bien, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo siguiendo todos los pasos. Voy a abrir una... Bien, entonces mire, la función de probabilidad o de densidad, en este caso es la función de densidad porque es una variable continua. La función de densidad para una normal es esta, vea. Acá está. 1 sobre sigma raíz de 2pi exponencial de x menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Esa es la función, esta que está acá. Es la función de probabilidad para una normal. Para una normal. Entonces, la función de verosimilitud, mire que es el producto desde igual 1 hasta n de esa función de probabilidad. ¿No? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a mirar cómo es la función de verosimilitud. Entonces, L de mu, vamos a escribirlo simplemente como L de mu, es decir, una función de mu. Profesor, ¿Sí? disculpe, mire, la estudiante Ana Carolina Flores y el estudiante Lenín me acaban de escribir que se les fue la luz, entonces para que tengan cuenta con la lista. Bien, no hay problema. Gracias. Luego me tomé lista. Bien, vamos a tomar lista. Ahí está tomada la lista. Vamos a guardarla enseguida. Vamos a guardarla en un archivo de Excel. Ahí está. Bien. Listo, muchachos. Entonces vamos a armar la verosimilitud. Mire, esa verosimilitud es igual a ¿qué? A 1 sobre sigma raíz de 2pi que multiplica a e a la menos. Voy a rodarla, que no, ahí no está, no cabe. E a la menos en X1. ¿Qué pasó acá? Mire, en X1 menos mu, eso cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Ahí está evaluada en X1. Por eso mismo, pero en X2. 1 sigma que multiplica raíz de 2 pi exponencial
Ahora, de menos x2 menos mu, eso al cuadrado, sobre 2 sigma cuadrado. Muchachos, punto suspensivo, por, y ahora en xn, lo mismo en xn. Lo mismo en xn. 1 sobre sigma raíz de 2pi exponencial de menos xn menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Ahí está. Esa, jóvenes, es la función de verosimilitud. Esa es la función de verosimilitud. Bien. Muchachos, mire que ahí está. Mire, este sigma es común. Raíz de 2pi, raíz de 2pi, raíz de 2pi es común. Está n veces. N veces. Entonces, eso lo reunimos por acá y hacemos esa multiplicación y te queda sigma a la n que multiplica a raíz de 2pi a la n. Esto aquí ya es cuestión de matemática, ¿vieron? Es cuestión de matemática básica, ¿no? Para simplificar acá. Mire, entonces esto va a ser igual. En el denominador, ¿qué va a ir? Mire, va a ir sigma a la n, porque es sigma por sigma por sigma por sigma, n veces. Raíz de 2pi, todo eso también a la n. ¿No? Listo. Eso es sigma por raíz de 2pi. Y en el numerador, mire que está elevado a la x1 menos mu cuadrado sobre 2 sigma cuadrado. Mire que el 2 sigma cuadrado es común a todos. ¿Cierto? O sea que eso en algún momento podemos factorizarlo. Recuerden que esa es potencia de la misma base. Se deja esa misma base E. Vamos a dejar esa misma base E. Un momentico, voy a correrlo aquí un poquito. Entonces, miren. Dejo esa misma base E, porque es potencia de producto de potencia de la misma base. Dejo la misma base y sumo los exponentes. Cuando yo sume los exponentes, ese menos 2 sigma cuadrado, ese menos 1 sobre 2 sigma cuadrado es un factor común. Lo voy a sacar y me queda así, vean. Menos 1 sobre 2 sigma cuadrado y me queda la suma esa. X1 menos mu cuadrado más X2 menos mu cuadrado más. Así, vean. X1 menos mu, todo eso al cuadrado. Más X2 menos mu, todo eso al cuadrado. Más, punto suspensivo, más xn menos mu, eso al cuadrado. Eso lo puedo escribir como una sumatoria, ¿vieron? Eso se puede escribir como una sumatoria, y mire así, igual. En el denominador, bueno, este del denominador se podía escribir de otra manera, pero eso al fin ahora se nos va cuando estemos derivando, eso se elimina, porque no depende de mu, entonces no me voy a preocupar por eso del denominador. Vamos a dejarlo así, sigma a la n, que multiplica a raíz de 2pi, todo eso elevado a la n. Bien, y en el numerador nos queda e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado, que multiplica a la sumatoria de xy menos mu al cuadrado. Y esa es la función de verosimilitud. Ahí está, la función de verosimilitud. Voy a tomar logaritmo de eso, jóvenes. Voy a tomar logaritmo de eso y esa es la log verosimilitud. La simbolizo con L minúscula. L minúscula de mu. Entonces tomo logaritmo. Mire que es un cociente. Entonces el logaritmo de un cociente también, recuerde,
logaritmo natural de A sobre B. Eso es logaritmo natural de A menos logaritmo natural de B. Entonces ahí lo que logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Entonces es, mire, al tomar logaritmo natural quedaría logaritmo natural de E a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica a xy menos mu, todo eso al cuadrado, menos el logaritmo natural del denominador. Logaritmo natural de sigma a la n que multiplica a raíz de 2 pi, todo eso a la n. Bien. Muchachos, propiedad del logaritmo. Logaritmo natural de, perdón. Bueno, en general, muchachos, mire, en general, logaritmo en base a de a la x, eso es x, porque el logaritmo y la exponencial son funciones inversas. Logaritmo en base a de a la x es igual a x. En particular, logaritmo natural de e a la x es x, porque recuerde que la base del logaritmo natural es e. Y si tengo logaritmo natural de e a la algo, eso me da algo. Entonces, nótese que aquí tengo logaritmo natural de e elevado a esto. Entonces, eso es el exponente. Entonces, esto nos da así, vea. Igual, y nos da e a la menos 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica la sumatoria. Perdón. Ya la e desaparece. Ojo con eso. Ojo con eso. El logaritmo natural de... es lo que está en el exponente, queda, porque este es el logaritmo, el logaritmo cancela esto y me queda es el exponente. Entonces, mire, ahora sí. Ojo con eso. Es menos 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica a la sumatoria de xy menos mu. Todo eso está al cuadrado. Listo. Menos esta parte de acá. Menos eso. Se está cruzando con esto. Aquí. Menos esto. Ahí está. ¿Listo? Eso es el logaritmo de la verosimilitud. Bueno, muchachos. Siguiente paso. Vamos a derivar eso. Vamos a derivar eso. Entonces, calculamos la derivada. Con respecto a mu, recuerde que aquí el problema es mu. Nuestro problema es mu, que es el parámetro desconocido que estamos tratando de estimar. Recuerde que el problema dice que sigma es conocido. Sigma es conocido. Entonces voy a derivar con respecto a mu. Entonces, mire, la derivada de L de mu con respecto a mu. Ojo, muchachos, mire, por eso era que le decía que yo no me iba a preocupar mucho por esta parte de acá, porque esto no depende de mu. Mire que mu no está en esta fórmula. Yo les puedo regalar este archivo que ya ahí queda los ejercicios y la solución al lado. Este archivo donde estoy rayando se lo puedo mandar. La secre que me recuerde. Me recuerdan con la secre y yo se los envío. Mire. Bueno, pues yo le aviso. Bueno, mire, esta parte no depende de mu. La derivada de una constante. ¿Cómo así? Eso es una constante. ¿Por qué? Porque estoy derivando con respecto a mu y eso no depende de mu. Eso sería constante, ¿sí? Porque no depende de mu. Entonces, la derivada de una constante, recuerde que es cero. ¿Sí? Derivada de una constante es cero. Entonces, listo. Entonces, nuestro problema es esta primera parte. Mire que acá
aquí tengo una constante por la función, que esta sí depende de mu. Aquí hay que tener cuidado. ¿Bien? Entonces, recuerde que aquí tengo una suma, ¿no? Una suma y voy a derivar esta suma. Recuerde que al derivar la derivada de una suma es la suma de las derivadas. Y otra cosa, mire que aquí dice xy menos mu. O sea que esto es una función compuesta en realidad. ¿Sí? De tal manera que cuando yo derive aquí, mire que está al cuadrado, baja el exponente que multiplica a xy menos mu por la derivada interna de esto con respecto a mu, que vendría siendo menos 1. De ahí va a aparecer un signo menos 1. Cuidado con eso. Entonces, mire, al hacer la derivada nos queda así. Menos 1 sobre 2 sigma cuadrado sumatoria, y ahora sí viene la derivada. 2, baja el 2, que multiplica a xy menos mu. El 2 bajó, quedó un 1 acá arriba que no lo escribimos. ¿Sí? Por la derivada interna. Por la derivada de lo que está en el paréntesis de esto con respecto a mu. Esa derivada interna es menos 1. ¿Sí? De tal manera que ese menos 1 sale y se va con este de acá. O sea, no se va, sino que menos por menos da más. Entonces nos queda así, ¿ve? 1 sobre 2 sigma cuadrado, ese menos 1 desaparece. Ese 2 también lo voy a sacar. Ese 2 que bajó de la derivada lo voy a factorizar, lo voy a sacar de la suma. Lo voy a sacar acá y se me va con este 2 de aquí. Vamos a hacerlo aquí, mire. Este 2 se factoriza y se va con este. Y este menos, con este menos da más. ¿Listo? Y en definitiva nos queda así, ¿ve? Sumatoria de xy menos mu. Recuerde que esta suma va desde 1 hasta n. Bien. Muchachos. Vamos a dejarla ahí y ahora la igualamos a 0. ¿Sí? Bueno, se puede hacer una cosita adicional. Mire, tú puedes aplicar propiedad para dejarla ya casi listica cuando igualemos a 0, o sea, enseguida despejar. Mire, esto es 1 sobre 2 sigma cuadrado que multiplica. Profe, una pregunta. No se supone que había eliminado el 2. Ah, sí, claro, gracias. Aquí, sí, listo, así, vea. Sí, correcto. Ya habíamos eliminado el 2, sí, está bien. Vale, listo, mire, entonces aquí sería... ya se había asustado. Oh, tienen que estar pila ahí pendientes, si no el profesor lo llena de embuste. Ya. Entonces, mire, esta sumatoria se puede escribir así, ¿ve? La suma de esto, sería sumatoria de los xy menos sumatoria desde y igual 1 hasta n de mu. Mire una cosa, cuando tú tienes una constante y la sumas n veces la misma constante, por ejemplo, 2 más 2 más 2 más 2, y eso lo haces 5 veces, eso es 5 por 2. ¿Sí? Si tú tienes mu más mu más mu más mu, y eso lo tienes n veces, eso es n veces mu. O sea que esto es aquí igual a 1 sobre sigma cuadrado que multiplica sumatoria de los xy menos n veces mu. Bien, ahora sí. Jóvenes, siguiente paso. Tome esa derivada igual a 0. Tome esa derivada igual a 0. Entonces, si esa L' de mu es igual a 0, entonces, ¿qué pasa? Mire, 1 sobre sigma cuadrado
que multiplica a sumatoria de XY menos, muchacho, ojo con esto, menos N mu, y le pongo un gorrito. Recuerde, para diferenciarlo, ya esa es la solución de la ecuación. Esa es la solución de la ecuación que vendría siendo la estimación de mu o el estimador para mu. ¿Listo? Entonces, mire, esto lo igualo a 0. Mire, recuerde que esto que tengo acá es la varianza, 1 sobre la varianza. Recuerde que la varianza es positiva, por lo tanto esto es positivo, es decir, esto no es 0. Si el producto de dos cosas te da 0, entonces es porque uno de los dos es 0 o ambos son 0, pero como sé que este no es 0, lo que tiene que ser 0 es esto. Por lo tanto, de ahí nos sale que la sumatoria de los XY menos N mu debe dar 0. N mu gorro, ¿no? Eso debe dar 0. Listo, y de ahí despeje. Paso el N mu para acá y después el N lo paso a dividir. Y me queda que mu gorro vendría siendo sumatoria de los XY sobre N. Y ahí tenemos, muchachos, la estimación de máxima verosimilitud para la media de una población con distribución normal. Mire que es la media de la muestra, la media muestral. Recuerde, cuando tengo los datos, a eso yo lo escribo como X barra minúscula, ¿no? Pero cuando todavía tengo la muestra aleatoria como una sucesión de variables aleatorias con la misma, todas con la misma distribución e independiente, entonces ahí lo que tengo es lo que se conoce como el estimador. El estimador, que vendría siendo la sumatoria de los XY, pero mayúscula sobre N. Sí, vamos a escribirlo bien. Ojo. Mu gorro igual sumatoria. Si lo pones en mayúscula sobre N, esto se llama estimador. Y acá con minúscula se llama estimación. Otra cosa que no podemos confundir. No podemos confundir la estimación con el estimador. Mire que la fórmula es la misma. La fórmula es la misma. Es el promedio. Pero ojo, la estimación es el promedio de los datos que ya tienes después que observaste la muestra. Ya tienes los datos y simplemente promedian los datos. Eso es la estimación. El estimador es el promedio, pero de las variables aleatorias que están representando esa muestra. Recuerden, la muestra aleatoria como una sucesión de variables aleatorias independientes con la misma distribución de probabilidad, que en este caso es normal. Así como está acá. ¿Cuál es la diferencia entre estimación y estimador? Este estimador, jóvenes, el estimador es un número, es una variable aleatoria. El estimador es una variable aleatoria. Y la estimación es un número. La estimación es un número. Un número que se obtiene con los números que yo tengo de la muestra. Mientras que la variable aleatoria, mientras que el estimador es una variable aleatoria, que en este caso es el promedio de las variables aleatorias, que ya vimos que en el caso de la distribución normal, como en este caso de la población es normal, la teoría dice que este estimador, el promedio muestral, tiene también distribución normal con la misma media de la población, y es decir, con la misma media mu, y con una varianza que es la varianza de la población dividida por n, que es el tamaño de la muestra.
Bien. Listo. Ahí queda solucionado ese ejercicio. Otro ejercicio, ya para terminar, que está también resuelto acá, es este que empieza por acá. Ah, no, aquí. Este ejercicio. El ejemplo 6.4. Vamos a estudiar ese ejemplo. Mire, le venía diciendo que, bueno, en la mayoría de los casos funciona ese algoritmo de obtenga la verosimilitud, obtenga la log verosimilitud, es decir, el logaritmo de la verosimilitud. Derive la log verosimilitud, igualela a 0 y solucione. Bueno, recuerde, ahí nos hace falta otro paso. Lo que pasa es que no le vamos a perder tiempo a ese paso porque estamos seguros que como es la distribución normal, esa distribución, la verosimilitud tiene esa forma, es decir, tiene un máximo, pero estrictamente hablando, siendo estricto, aquí nos falta un paso al final, es volver a derivar, es decir, derivar nuevamente la log verosimilitud, derivarla nuevamente y verificar que esa log verosimilitud es negativa en la media. O sea, si tú pones a mu, lo reemplazas por la media muestral, entonces la derivada, la segunda derivada de la log verosimilitud debe darnos negativa. Eso es para garantizar que efectivamente tenemos un máximo. ¿Sí? Recuerde que la derivada puede ser 0 en puntos donde no hay un máximo. Puede ser que hay un punto mínimo o puede ser que hay un punto de inflexión. Entonces hay que estar seguro de eso y eso se hace con la segunda derivada. Bien, mire este ejemplo. Dice, sea X una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo desde 0 hasta A. O sea, es una uniforme en 0A. Aquí conocemos el mínimo de la distribución uniforme y no conocemos el máximo de la distribución esa. Y dice que hallemos el estimador por máxima verosimilitud para A. Ese es el ejercicio. O sea, tengo una uniforme en el intervalo 0A. Necesito entonces hallar el estimador de máxima verosimilitud para esa constante A desconocida. Vamos a abrir una hoja acá. Mire. O sea que tenemos una población con una distribución uniforme en 0A. Muchachos, eso implica que recordemos aquí, vamos a recordar cosas, mire. Cuando tú tienes una uniforme, si X tiene distribución uniforme en AB, lo que pasa es que acá el A vendría siendo el B. Una uniforme en AB, la función de densidad es B menos X. Espera un momentico. Abajo es B menos A. Cuando X es A, sí, esa es. O es, no, es X, perdón. Es X menos A sobre B menos A. Aquí está mal. Es X menos A sobre B menos A. Esa es. No, esa es la distribución.
Pero a mí no me interesa esta no es la densidad. Que estoy confundiendo las cosas. Mire, la distribución, la F minúscula, es 1 sobre B menos A. La vejez no llega sola, se le olvidan las cosas ahora. Esa es la densidad. Es 1 sobre B menos A, es la densidad. La que le estaba escribiendo hace un rato es la mayúscula, que esa sí es X menos A sobre B menos A. Esta es la distribución. Y esta es la densidad. Recuerde que la función de verosimilitud se obtiene con la densidad, ¿no? Bien, entonces muchachos, miren, para este caso dice que tenemos una uniforme en 0A, es decir, que este 0 es el A de allá y esta A es la B de allá, ¿sí? Entonces, mire, nuestra función de de densidad, f sub x de x es 1 sobre A menos 0, el máximo menos el mínimo. En este caso, eso da A. O sea, esta F, esa es la densidad. Si la variable X es uniforme en 0A, esa que está ahí es la función de densidad de X. Listo, entonces tengo una muestra aleatoria de tamaño N de esa población que tiene esa distribución. O sea, tengo X1, X2, punto suspensivo hasta Xn. Una muestra aleatoria de esa población. Entonces el ejercicio me pide que hallar el estimador de máxima verosimilitud para A. Bien, eso es lo que me está pidiendo. Listo. Entonces empecemos los pasos. Mire, primer paso, vamos a obtener la función de verosimilitud, la L, en este caso depende de A. Entonces recuerde, es la función de densidad en X1, por la función de densidad en X2, mire, es F en X1, por F de X evaluada en X2, por punto suspensivo, por F evaluada en XN. Esa es por definición, es la función de verosimilitud. Bien, mire, pero mire que la función de densidad es esto, ¿no? Entonces, mire, sería 1 sobre A por 1 sobre A por punto suspensivo por 1 sobre A. Claro, porque es una uniforme. Todas son uniformes. La uniforme, la función de probabilidad es 1 sobre B menos 1 sobre la diferencia entre el máximo y el mínimo. En este caso, 1 sobre A. Mire que eso, al hacer las cuentas, aquí nos da 1 sobre A a la N. Si tú quieres, puedes escribirlo como 1 sobre A, todo eso a la N, como quieras. Bien. Segundo paso, muchachos. Segundo paso. Tomemos el logaritmo de la verosimilitud. L de A, minúscula. Logaritmo natural de L mayúscula de A. Igual. Bueno, bajamos el exponente N por el logaritmo natural de 1 sobre A, que es lo mismo que N por el logaritmo natural de 1 menos logaritmo natural de A, que da el logaritmo natural de 1, recuerde que es 0, entonces nos queda por menos logaritmo natural de A, y eso nos da menos n logaritmo natural de A, menos n por logaritmo natural de A, menos n por logaritmo natural de A. Bien. ¿Qué es lo que dice el tercer paso? Vamos a derivar esa verosimilitud, la L' de A, con respecto a, recuerde, A es el parámetro desconocido. A es
A es el parámetro que estamos tratando de estimar. Y esto nos queda, mire, al derivar esto me queda menos n. Recuerden, la derivada del logaritmo de a con respecto a es 1 sobre a. Entonces nos queda menos n sobre a. Listo. El siguiente paso dice, igual a eso a 0, L' de a la igualo a 0. Entonces me quedaría algo así como menos n sobre a gorro y esto igualado a 0. Y despejemos a de ahí. ¿Qué hacemos para despejar a a? Pasa a multiplicar. ¿Y qué da? Menos n igual a gorro. ¿Eh? Menos n igual a gorro. ¿Estás seguro? ¿Cuánto es a gorro por 0? 0. 0, papá. Te queda que menos n igual a 0. Lo cual es un absurdo, ¿no? Lo cual es una contradicción. ¿Por qué? Porque menos n, recuerde que n es el tamaño de la muestra. Total es que, muchachos, siguiendo ese procedimiento, nos encontramos con que eso no nos lleva a encontrar la solución y a encontrar el máximo de esta bendita función. Y por lo tanto, esos pasos no funcionan. Ahora, ¿qué significa? Que no existe el estimador de máxima verosimilitud. No, 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 no. La situación es la siguiente. ¿Por qué nos pasa esto? Porque esos pasos que acabamos de dar allá para la normal, para la Bernoulli, para la Poisson, para la exponencial, que ya hice un ejemplo, esas distribuciones, su función de verosimilitud, eso es lo que yo le insistía, la función de verosimilitud de esas distribuciones tiene esta forma. De tal manera que siempre va a poder usted encontrar el bendito valor donde la derivada se hace 0. Y precisamente ese valor, ahí hay un máximo y usted lo encuentra sin problema. Con esta distribución, que es la uniforme, no pasa eso. No pasa eso. La función, mira, si tú analizas esta función, en términos de A, ¿sí? Mejor dicho, si tú haces un gráfico de esa función, vamos a medio bosquejar acá. Yo, de hecho, por ahí tengo un programita en R donde dibujo esa función. Si tú haces un gráfico de esta función te queda así, ¿ve? Vamos a tratar de... por acá tenemos A. ¿Y qué pasa? Mira que mire que eso es como 1 sobre A a la N, ¿no? 1 sobre A elevado a la N. ¿Sí? A es un número mayor que 0. ¿Qué le pasa a esta función cuando A se va para infinito? Mira que cuando A se hace grande, esa A elevado a la N se hace grande y eso se va haciendo pequeño, ¿no? A medida que la A crece, la función de verosimilitud va decreciendo. La gráfica de esa función tiene esta forma. Exactamente, tiende a 0 cuando A tiende a infinito. Y si A se va haciendo pequeñito, eso en realidad si A, por ejemplo, es un número ya menor que 1, eso se voltea y eso se explota para más infinito cuando A tiende para acá, cuando A busca 0. Cuando A va para 0, la función se explota para más infinito. Y cuando A se va para infinito, la función se va para 0. De tal manera que la gráfica de esa función, voy a hacer que me salga bien aquí, es de este estilo, ¿verdad? Correcto. Mire.
La forma de esa función es esa. Cuando A se viene para acá, la función se va para más infinito. Y cuando A va para más infinito, la función se va para cero. Nótese que esta gráfica no se parece a esta gráfica de acá, ¿no? O sea, no se parece. Mire que es distinta, no tiene esa forma cóncava. Entonces ahí, muchachos, hay que hacer un análisis y llegar a la conclusión de cuánto es el máximo sin tener que hacer matemáticas, sino que analizando lo que estoy haciendo en estos momentos, analizar el comportamiento de la función de verosimilitud. ¿Listo? Analizar el comportamiento de la función de verosimilitud. Y con eso mirar, bueno, ¿cuándo hago máxima? Recuerde que el estimador de máxima verosimilitud es aquel valor del parámetro que hace que la función de verosimilitud se haga máxima. Entonces, mire una cosa que hay que tener en cuenta aquí es lo siguiente. Recuerde que A es el máximo de una uniforme entre 0 y A. O sea, cualquier valor que yo tome como muestra de ahí me va a dar un valor entre 0 y A. Es decir, ¿qué pasa esto? ¿Verdad? Que X1, un tico aquí, X1 es un valor entre 0 y A. Lo mismo pasa con X2. Es un valor entre 0 y A. Lo mismo pasa con X3. Es un valor entre 0 y A. Recuerden, ¿por qué? Porque esos X1, X2, X3 son muestras tomadas de una distribución uniforme en el intervalo 0A. Esos valores de los valores muestrales no pueden estar por debajo de 0 porque la probabilidad antes de 0 es 0, ¿sí? Tampoco puede estar por encima de A porque la probabilidad de cualquier valor por encima de A también es 0. Solo tienen probabilidad distinta de 0 los valores entre 0 y A. Entonces, no es posible que me aparezcan valores entre menos antes de 0 ni que me aparezcan valores en las muestras por encima de A, porque esos valores en ese intervalo, en esas regiones tienen probabilidad 0. Solo hay probabilidad distinta de 0 entre 0 y A. ¿Listo? Y así, muchachos, todos es menor que A. Bueno, si nos imaginamos, jóvenes, los valores ordenados, es decir, el mínimo de la muestra, el más pequeño de todos estos XY, está entre 0 y A. O sea, voy a simbolizarlo así, mire, X con un 1 entre paréntesis para indicar el menor de todo. Ojo, que no significa que sea que X1 sea el menor. No, X1 es el primer elemento extraído de la muestra, que no necesariamente es el más pequeño, es el primero que obtuve, ¿sí? Este X1 entre paréntesis está indicando al más pequeño de la muestra. Mire, ese más pequeño de la muestra está entre 0 y A, porque ese es un valor tomado de un uniforme entre 0 y A. El que le sigue a él en magnitud está también entre 0 y A. O sea, este valor es mayor que 0. Voy a ponerlo con otro color aquí para que... Voy a poner otro color aquí. Así. Mire. 0 es menor que el más pequeño de la muestra. El más pequeño de todo, ¿sí? Y ese es más pequeño que el que le sigue el segundo. Y ese es más pequeño. O sea, estoy ordenando la muestra desde el más pequeño hasta el más grande. Punto suspensivo. Y ese es más pequeño que el más grande de todos. El más grande que de los valores muestrales. Y obviamente esto es menor que A. Claro,
¿Por qué? Porque todos ellos son valores tomados de una distribución uniforme en 0A, por lo tanto, ellos deben estar entre 0 y ya. Es decir, el máximo de la muestra es menor que A. Entonces, muchachos, imagínate una cosa. Recuerda lo que acabamos de analizar acá. Para hacer máxima a la función a la función de verosimilitud, para que esta función se maximice, yo no puedo tirar a A para más infinito porque esa lo que hace es minimizar a la función. Para maximizar a la función de verosimilitud, yo tengo que hacer que A sea lo más pequeño posible para que eso se explote y se vaya máximo. Recuerden, estamos tratando de maximizar a la verosimilitud. Pero resulta que A no puede ser no puede ser arbitrariamente pequeño. Porque A, que si va a depender de la muestra que yo tome, la estimación de A, perdón. La estimación de A, yo no puedo hacerla, siempre entonces sería 0. No. La estimación de A, yo necesito que sea lo más pequeña posible, pero note que A está acotado. O sea, tú quieres hacer a A lo más pequeño posible, pero si es un valor que dependa de la muestra, lo más pequeño que puede ser A es precisamente ese máximo. Tú necesitas que A sea lo más pequeño posible. Pero A tiene una cota ahí hay un valor que lo ataja. A no puede ser más pequeño que el máximo. ¿Por qué? Porque si no, el máximo estaría, que estamos diciendo que es el valor de una muestra aleatoria de un uniforme en 0A, entonces el máximo de la muestra quedó por encima del máximo de la distribución. No puede ser. Entonces A no puede superar, no puede ser más pequeño que el máximo de la muestra. Entonces, el valor más pequeño que puede tomar A es precisamente este valor, que es el máximo de la muestra. Y de esa manera concluimos que el estimador de máxima verosimilitud para A es precisamente el máximo de la muestra. Mire que no hice ni una sola derivada. Bueno, sí la hice para comprobar que eso no te lleva a ningún lado. Eso no te lleva a ningún lado. Es decir, ahí no funciona. No funciona el igualar a cero y solucionar. Y no funciona precisamente por la forma de la función de verosimilitud, que no es cóncava hacia abajo, ¿no? No es cóncava hacia abajo. Bien, muchachos. Miren, aquí les dejo unos ejercicios. ¿Vean? Si tú tienes una población de Poisson, de parámetro lambda, consíguete el estimador de máxima verosimilitud para lambda. Mire, este que está acá, que dice que tienes una exponencial de parámetro lambda, fue el que hice en la presentación la clase pasada. Está resuelto ya. Este no lo he resuelto. Resuélvalo. Este está elegante también. Este está elegante también. Resuélvalo. Este no está tan elegante, pero no es difícil. Esto es lo que se llama una Weibull. Mire que se parece bastante a la normal. Bueno, ahí te mandan a mostrar cómo cuál es el estimador en el caso de una Weibull. Vamos a ver. Bueno, eso para practicar, vea. El 6.14 para practicar, el 6.15 para practicar y el 6.11 para practicar. ¿Sí? 6.11, el 6.12 ya está solucionado.
Mire, el 613 también es una geométrica. Dice, tienes una variable aleatoria geométrica. Recuerde que la función de probabilidad de una geométrica, f sub x de x, es de una geométrica de parámetro p, es 1 menos p por p a la x menos 1. Uno menos p por p a la x menos 1. Si no estoy mal. Sí, es la geométrica, recuerde que es que te cuenta, espera un momentico y ya le recuerdo, y me recuerdo yo, y enseguida sacamos la función de probabilidad. Una geométrica se obtiene cuando haces experimentos de Bernoulli, repites experimentos de Bernoulli hasta que consigues el primer éxito. Fracaso, 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 y ¡pum! El primer éxito. Ahí para. Y la variable lo que cuenta es el número de ensayos que tuviste que hacer hasta obtener el primer éxito. Entonces, fracaso, 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 fracaso. Entonces, es 1 menos P. Es P por 1 menos P a la X menos 1. Ese es. P por 1 menos P a la X menos 1. Para X variando desde 0, no, ahí X arranca en 1. X arranca en 1. Porque X es el número de ensayos que tuve que hacer, hasta conseguir el primer éxito. Entonces, X arranca en 1. 1, 2, y así sucesivamente hasta infinito, ¿no? Esa es la función de probabilidad de una geométrica. Entonces me piden, bueno, si tú tienes una geométrica de parámetro P y tienes una muestra aleatoria de tamaño n de una población con esa distribución, entonces encuentra el estimador de máxima verosimilitud para P. Ese es otro. Entonces ahí tiene 5 ejercicios para practicar. Son las 10. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Vayan estudiando la próxima semana. Oiga, nosotros no hemos hecho el taller, ¿verdad? No, señor. Voy a activarles un taller a partir de mañana, una semana, 3 intentos, máxima nota de los 3 intentos, y la próxima semana tenemos combate, el parcial. Tenemos parcial. Profe, el taller va a ser de verosimilitud. Estimación por máxima verosimilitud y distribuciones de muestreo, de lo mismo que fue, o sea, en el taller entra lo de la evaluación anterior y lo de estimación por máxima verosimilitud. ¿Listo? Eso es. Bueno, pues.